para celebrar, somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza, denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y conversar con las Warmis. México y Bolivia, Puerto Rico libre. ¿Qué horas son, mi corazón? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas nuestras amigas y amigos del podcast de las Warmis Bolivia. Estamos ya iniciando este episodio de nuestra cuarta temporada aquí desde el estudio de ATV Radio para toda Bolivia y también para muchos países amigos. ¿Cómo estás, querida Warmi Mao? ¿Cómo estás, Warmi Claudia? Por supuesto, también debemos agradecer a todas las emisoras quienes se conectan simultáneamente a partir de este momento y poderles acompañar durante casi una hora con distintos temas. Y por supuesto, antes ya de dar más detalles acerca de nuestro programa, ¿te parece si saludamos a nuestros emprendimientos? Exacto, pues agradecemos como siempre a Fundación Estrategia 360 Grados que confía en nuestro trabajo y nosotros también en el trabajo que hacen, así que es una alianza que tenemos con esta fundación que realiza pues diferentes investigaciones, estudios sociales, culturales, jurídicos, en redes sociales. Bueno, un equipo multidisciplinario que está trabajando diversos temas en Bolivia y Latinoamérica. Ellos tienen el lema de construyendo el futuro en el presente, es decir, la producción de datos, de evidencias que vayan mostrando diferentes realidades. Los pueden encontrar en el Facebook como Fundación Estrategia 360. Asimismo, también debemos saludar a las artesanías Hillar y Ardeco, que viene de la mano de la hermana Warmi Jan Sofía, y quien está trabajando fuertemente para las fiestas de fin de año para poder realizar y participar en las ferias y poder vender estos productos que son elaborados a mano, productos elaborados por manos bolivianas. La pueden encontrar en el Centro Comercial Moderna, en el centro de la ciudad de La Paz, a unos pasos también de la Plaza Murillo, y ahí pueden encontrar la infinidad de productos. Ustedes tienen un diseño especial en mente, lo pueden plasmar a través de un dibujo, conversar con la Warmi Jan Sofía y poder tener un bonito presente, un bonito detalle para uno mismo. También la pueden encontrar a la Warmi Jan Sofía en las plataformas digitales, está en Facebook y bastante actividad también en TikTok que hemos podido ver con estas presentaciones que los hacen productos naturales y artificiales. También caminamos de la mano con Alianza por la Solidaridad Andina, esta organización que realiza mucho trabajo en defensa de los derechos de las mujeres, tanto derechos humanos como derechos ambientales. Así que con diferentes mensajes, campañas comunicacionales, pero principalmente educativas sobre cómo reducir la violencia, los tipos de violencias en nuestro país hacia las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas, cómo también prevenir la violencia digital, la violencia en la política, todos estos tipos de violencias y más bien hacer prevalecer los derechos de las mujeres, pues vamos a estar también con sus contenidos aquí en el podcast de las Warmis. Además con también lo que significa las luchas contra y el cuidado del medio ambiente también es uno de los lemas que maneja esa institución tan importante como es Alianza por la Solidaridad, que se encuentra bastante tiempo en nuestro país, y a lo largo de nuestros programas ellas también han desarrollado spots, jingles relacionados también a los derechos humanos y plasmados en lenguas originarias, lenguas nativas también de nuestro país para poder llegar a más población. Exactamente. Así de esta manera entonces empezamos este episodio del podcast de las Warmis. Te lo dije bien clarito. Después de salir de la posta, Rosario entró a su casa y en la mesa vio un ramo de flores con una caja de chocolates. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía lo que significaba. Pedro volvió arrepentido, pero algo es diferente. Ella decidió decir basta.
En Bolivia, 6 de cada 10 mujeres sufren maltrato físico a lo largo de una relación sentimental. Él no quería separarse y ella temía que sus hijos crecieran sin su padre, pero sabe que la violencia es un ciclo que va en aumento y que no se debe perdonar. Pedro decidió alejarse y transformarse para nunca más ser violento con nadie. Todas las mujeres, sin importar su edad, condición, situación, origen o estado civil, tienen el derecho de vivir una vida libre de violencia. Si estás en peligro, llama al 814-0348. No estás sola. Denuncia. Es tiempo de cambiar. Vivamos sin violencia. Es un mensaje de Alianza por la Solidaridad Accional con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Española de Cooperación AECID. Es tiempo para escuchar La Fuerza Colectiva. Y ahora ingresamos a nuestro sector Fuerza Colectiva, donde vamos a conversar con Susana García y Leslie Murillo. Ellas son de un proyecto holístico que se llama Mujer Raíz. Están desde Santa Cruz conversando aquí en el podcast de las Guarmis. Bienvenidas. Buenas tardes, muchas gracias mi querida Claudia por la invitación, María Eugenia por esta cobertura. Bueno, aquí queriendo conversar con ustedes. Buenas tardes a todas, es un placer estar con ustedes para poder comentarles un poco de este proyecto Retiro Mujer Raíz. Exactamente. Hemos visto que pues a lo largo del 2025 han ido realizando diferentes espacios que tienen que ver con este autocuidado, con esta sanación que necesitamos muchas veces las personas en cuerpo, en alma, en espíritu, en nuestras emociones, aprender a manejarlas. Cuéntenos ¿cómo han visto ustedes el desarrollo de estos proyectos a lo largo de esta gestión? ¿Cuál es la respuesta de la gente? ¿Qué les comentan después de participar en los proyectos de Mujer Raíz? Bueno, te comento que el Retiro Mujer Raíz es primera vez que lo estamos dando acá en Santa Cruz. Paulatinamente hemos ido nosotros, tanto yo como Leslie y Valesca, que también forma el equipo, desarrollando diversas actividades solas, digamos, ¿no? Haciendo, sí, ceremonias de Leslie, que es una consteladora espectacular, yo en la terapia de ceremonias holísticas, ceremonias de cacao y un sinfín de ceremonias de sanación, al igual que Vale, igual talleres. Bueno, se ha ido desarrollando este año con mucha expectativa y con mucha respuesta, ¿no? Dando cobertura justamente a este espacio o a este nicho de mujeres que requieren otra forma de ser vistas, ¿no? Entre ellas, esta forma de comunidad, esta forma de ser vistas en tribu para este trabajo de sanación profunda. A través de este retiro, por ejemplo, que nosotros decidimos unirnos 3 terapeutas para desarrollar un retiro de introspección y sanación profunda, justamente para llegar a buenos resultados. Sí, el objetivo en realidad es que nosotros de forma independiente veíamos que había un avance y que sí se llegaba a comprender muchas de las facetas que vivimos nosotros en los trabajos individuales. El objetivo de Mujer Raíz es poder hacer una inmersión más profunda, guiada a través de las constelaciones familiares para poder reencontrarnos todas en un solo lugar y poder entender el porqué de los patrones que me llevaron hasta ese momento, ¿no? Por ejemplo, en este taller en este taller virtual que vamos a tener, las constelaciones van a ser las mismas para cada una, para que podamos entender aquel motivo por el cual o cómo nosotros llegamos a la vida y poder tener la fuerza suficiente para poder hacer una introspección mucho más profunda con Susanita, en este caso, para poder sanar la niña interior y las heridas que hacen parte de esta faceta de toda mujer, ¿no? Que eso es muy importante. Una vez realizado esta introspección profunda acompañada por Susana, al día siguiente vamos a empezar a trabajar el útero de las mujeres, sanar todo lo que vendría a ser la vinculación también sistémica y ancestral que tengo con mi linaje femenino para poder
reincorporar y unir toda esa fuerza, y no solamente aquellos dolores, situaciones, lágrimas y pesares y culpas que como mujeres venimos arrastrando desde un linaje mucho más atrás. Entonces, hemos visto que era muy importante esto en el transcurrir del año al trabajar de forma independiente, y este taller lo que es unificar todas estas herramientas para poder tener una introspección, como te decía, profunda, de meditación y sanación interna, para poder florecer el próximo año y poder tener todas las herramientas necesarias y más claras para poder tomar decisiones y vivir un 2026 totalmente distinto y diferente a lo que fue este año 2025 de cierres, ¿no? Herramientas imprescindibles, pienso que para todas las mujeres y para todas quienes necesitan buscarse desde sus inicios, desde sus raíces, desde cómo se componen inclusive las familias, ¿no? Desde sus inicios. Hermanas, igual Susana, Leslie, coméntenos cómo hacen esta coordinación para las mujeres, ¿no? ¿Cómo llegan a poder decir, empezamos acá en el departamento de Santa Cruz, y si lo hacen en el interior del país o más allá de nuestras fronteras también, porque las redes sociales nos llegan a todos realmente, ¿no? ¿Y qué perspectivas están viendo para la gestión 2026? Justamente eso estábamos conversando con Susana hace unos instantes. Como ella dijo, este es nuestro primer encuentro con la unión de nosotros como terapeutas, buscando todos estos puntos a ser tratados, ¿no? en un solo retiro, y lo queremos sí replicar en La Paz, en Cochabamba y en otras ciudades, porque también hemos tenido nos han llamado, porque como tú dices, se lanzó la invitación a través de redes. Vimos muchas personas que se encuentran en otros departamentos que quieren hacer parte de algo tan profundo como lo hemos diseñado en este momento nosotras. Y sí, para el próximo año hay esa posibilidad, para que podamos ir, ¿no? Y poder trabajar, y así las personas y las mujeres puedan también tener la vivencia de este retiro. Ya para el próximo encuentro vamos a poder tener un material editado y de este fin de semana, que va a ser el 20 y el 21, con nosotras en este retiro de Mujer Raíz, donde ustedes van a poder ver no solamente la parte organizativa, sino también la parte ceremonial que se está trabajando, y también poder ver las diferentes opiniones y percepciones de las personas que van a ser parte de este primer encuentro. Exactamente. Importante que la audiencia de ATV Radio, que está en todo el país, sepa que puedes al año 2026 este espacio, estas ceremonias holísticas que van a realizar, pueda llegar a diferentes lugares de nuestro país. Allí donde hay personas, hay mujeres que quieren cuidar su salud mental, su salud emocional. Es importante este eslogan que ustedes manejan, el renacer energético. Tenemos que prepararnos para pasar de un ciclo a otro, y eso exige esa introspección. Exactamente. Justamente en este retiro Mujer Raíz volvemos a las raíces, pero no solamente a las raíces del árbol genealógico, sino volvemos a tomar ese poder ancestral de conexión con las plantas sagradas, con las hierbas, y desde ese sitio, desde ese lugar, aprovechar este poder, aprovechar esta sabiduría ancestral y poder volver a conectarnos con la madre, conectarnos tomando toda esa fuerza, todo ese poder, ayudándonos. Justamente vamos a trabajar con algunas plantas sagradas maestras, desde la toma del cacao hasta las vaporizaciones uterinas que vamos a trabajar en este retiro. Justamente es un reencuentro con nuestras raíces, pero no solamente nuestras raíces ancestrales genealógicas, sino con esas raíces que somos y que llevamos dentro como herederas de esta madre tierra, ¿no? Entonces es un retiro de conexión profunda también con la naturaleza y todo lo que es la herbolaria y el misticismo.
Excelente. Bueno, queremos pedirles a las dos, Leslie y Susana, ¿qué palabra le darían al 2025? ¿Qué nombre? ¿Cómo lo nombrarían? A partir de toda experiencia que han tenido, del trabajo con diferentes personas, grupos de mujeres y bueno, todo este proyecto que están llevando adelante. Bueno, mis palabras para mí sería, creo, una demolición y un cierre de ciclos, ¿no? La mayoría de las personas han surgido desde el alma y desde el espíritu situaciones muy antiguas que las tenían ocultas, situaciones de muy atrás, cosas que iban repitiendo y una clareza que el mismo universo, el mismo cuerpo, el mismo espíritu decía basta de esto, ¿no? Entonces fue un cierre muy profundo de todas las personas, incluyendo a las terapeutas, porque también dentro de la sanación que vamos realizando, ellas siguen siendo para nosotros espejos de lo que también teníamos que cerrar. Entonces, para mí el 2025 tiene esas dos palabras, demolición y cierre profundo y real de aquello que tenemos que dejar atrás para poder renacer. Y ese es el objetivo del retiro, hacer un cierre consciente, profundo, para poder florecer para ese 2026 que se abre a nuevas perspectivas, inquietudes y lo más importante, a tener una vida más real y genuina. Susanita. Gracias, Leslie. Bueno, para mí el 2025 justamente es introspección y un autoconocimiento, pero desde la energía del amor, encontrando nuestra verdad, encontrando mi propia verdad. Acompañamos a mujeres a encontrar o reencontrarse con ellas mismas, reconocer su valor, reconocer su poder y desvincularse un poco del trauma, ¿ya? Desvincularse un poco del trauma y bueno, empezar a crear una nueva realidad desde eso, desde cuál es mi verdadera verdad, cuál es mi verdad, quién soy yo realmente. Y bueno, desde ahí vamos tomando soberanía sobre nosotras mismas para dejar detrás ese dolor, ese trauma, esas heridas y empezar a echar esas verdaderas raíces de quiénes somos realmente nosotras, ¿no? Entonces somos mujeres empoderadas, madres, hijas, incluso abuelas, pero somos mujeres llenas de sabiduría, llenas de creación y de poder, justamente ese poder creativo o de creación. Y bueno, reconociendo esto, ¿no? Reconociendo nuestra propia verdad. Eso para mí sería un poco lo que es el 2025, ¿no? Autoconocimiento y encuentro con nosotras mismas, abriéndonos a una creación mejor o mayor para este 2026. Por supuesto, uno de los aspectos que se va a tomar en cuenta para esta nueva gestión 2026 es el de poder rescatar estas palabras que dicen, ¿no? Demolición, volver a renacer, una introspección, un cierre profundo, poder comenzar, tener unos nuevos inicios positivos para la gestión 2026. En algún momento yo escuchaba el poder romper también algunos patrones, ¿no? Y eso se ve bastante en el tema de las familias, las mujeres que han atravesado situación de violencia pueden romper este patrón de violencia porque lo han ido repitiendo de generación en generación a través de sus familias. Y eso es una muy buena iniciativa de las hermanas de esta colectiva, especialmente para que puedan muchas mujeres superar estos traumas, ¿no? En el pasado. Así, Guarnicloria. Y bueno, su mensaje para la siguiente gestión de hermanas, por favor. Para el próximo año creo que es un recordar de aquella esencia, de aquella raíz, de aquel origen del que todas venimos, ¿no? Creo que todo lo que hemos vivido hasta este año simplemente fue para mostrar, sacar esas capas que necesitábamos. Ahora simplemente es conectarnos, reconectarnos y recordar en esencia quiénes somos, mujeres libres y amorosas. Genial. Bueno, les agradecemos muchísimo por este espacio con el podcast Miss Bolivia. Y esperemos ya el 2026, el nuevo cronograma, donde puedan recorrer todo el país con este espacio de Mujeres Raíz. Mucho éxito.
Sí, la próxima ustedes van a estar incluidas, vamos a estar conversando para que ustedes hagan parte de ese nuevo enlace de Mujeres Raíces. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Victoria despierta muy temprano para preparar su comida y salir de su casa. Es época de cosecha. Ella logró salir de una relación violenta. Muchas mujeres siguen en una situación de violencia porque dependen económicamente de su agresor, lo que les dificulta denunciar. Victoria está decidida a terminar sus estudios y trabajar de maestra como siempre lo ha soñado, inculcando a niñas y niños afrodescendientes como ella el derecho a no ser discriminadas por el color de piel o por ser indígenas. Es tiempo de cambiar. Vivamos sin violencia. Es un mensaje de Alianza por la Solidaridad ActionAid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Española de Cooperación AECID. Escuchas Las Warmis. Continuamos con Las Warmis. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. En nuestro sector Voces de Resistencia, aquí en el podcast de Las Warmis, vamos a irnos hasta Sucre, a la capital de nuestra querida Bolivia. Allí está nuestra querida colega, compañera, Warmi, valiente también, Zulema Paniagua. Ella es parte de la colectiva Yuyay Ninamanta, pero también es productora, directora de Radio Adich, que es la agencia de información de Chuquisaca. Qué gusto, Zule, ¿cómo estás? Gracias por esta conversación que vamos a tener con las Warmis. ¿Cómo están, compañeras? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás, María Eugenia? Un gusto saludarles, un cariño grande desde Sucre. Bueno, Zule, queríamos pedirte que, pues desde el trabajo que ustedes han hecho, tanto en la colectiva como tú en la radio también, más o menos una evaluación del 2025. ¿Qué es lo que destacarías de más relevante que hemos tenido en la gestión? Bueno, me parece que ha sido una gestión bastante atropellada porque, bueno, se nos ha venido encima los procesos electorales que ha desatado muchas formas de violencia, se han actualizado violencias que se habían metido bajo el tapete, como las violencias racistas. Hemos visto mucha violencia política también en los espacios electorales hacia candidatas, que se ha venido extendiendo hasta un poquito más allá de los resultados de las elecciones. Hemos visto todavía violencia política contra algunas autoridades electas, que, bueno, nos permite calibrar un poco el nivel que hemos tenido en esta gestión. Creo que también es importante destacar que, bueno, en cuestión de los derechos conquistados que tenemos, sectores de mujeres, disidencias sexuales, sectores menos favorecidos también con las diferentes medidas económicas. Bueno, estamos en una situación bastante complicada porque este momento de transición que todavía estamos viviendo en estas últimas semanas del 2025 pone en evidencia que no tenemos que dar todo esto por sentado. Los ataques reiterativos, la desinformación que se ha generado, por ejemplo, en torno a la ley 348, es otro de los temas sumamente preocupantes. Y claro, cómo se ha manejado este tema de derechos durante la campaña también es complejo, porque han habido posiciones radicales, han habido posiciones que han puesto de manifiesto como un discurso público con el que lamentablemente han habido sectores que se han visto identificados en cuanto a la intención de retrocesos de derechos, desde la interpelación al voto universal hasta
bueno, las diferentes formas de violencias políticas hacia mujeres públicas, hacia candidatas. Creo que ha sido algo que nos ha marcado bastante. Por otro lado, el posicionamiento del gobierno electo en temas sumamente sensibles, creo que es algo que también ha marcado la agenda de esta última etapa del 2025. Por ejemplo, el restablecimiento de relaciones con Israel, que ciertamente es algo que preocupa, que lastima, que lacera en un momento que estamos viviendo con mucho dolor a lo largo de todos estos años del genocidio en Gaza. Creemos que, bueno, son temas que lejos de pensar que nos vamos encaminando hacia días mejores, al parecer tenemos que prepararnos para momentos mucho más duros que se avisoran con lo que ya estamos viendo, ¿no? Una manifiesta intención de privatización de las empresas públicas, independientemente de la crítica que se pueda hacer a su funcionamiento. Hay una emergencia de un nuevo neoliberalismo maquillado, renovado, con otros rostros, pero que quienes ya hemos vivido algunos añitos más, bueno, sentimos que solamente se está dando un nuevo giro a la historia. Estamos volviendo a transitar por este camino hacia lo que es el neoliberalismo, sus ajustes y las políticas que por supuesto exigen los organismos internacionales que ya están poniendo la plata para los préstamos del gobierno de Rodrigo Paz. Yo lo veo un poco por ahí, y frente a todo esto creo que es muy interesante la posibilidad, y vale la pena destacarlo, de la articulación de las organizaciones de base, las organizaciones autónomas, las organizaciones que se construyen desde abajo, como las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, que han sostenido un primer encuentro plurinacional en la ciudad del Alto en el mes de noviembre. Creo que son atisbos de esperanza, porque permite visibilizar que en medio de todo esto el panorama no va a ser tan duro para la población si es que sostenemos la capacidad de autoorganización, de resistencia y de crítica desde abajo. En esa línea, Guarmi Zulema, coméntanos cuáles serían retos para la gestión 2026. Siento que hay todavía y existen, ¿no?, estas luchas y estos temas que has mencionado, tan importantes como son la Ley 348, tema de derechos humanos, el tema de la resistencia también que se están realizando a partir de las organizaciones sociales, y temas que están relacionados a lo que son la mujer. ¿Qué retos tú verías que son imprescindibles para la gestión 2026? Bueno, creo que el principal reto que tenemos desde la sociedad civil, desde las organizaciones autónomas, es sostener la capacidad de organizarnos, pero además sostener la posibilidad de consolidar tejidos. Si bien se ha estado haciendo acercamientos, cercanías, luchas comunes con algunos espacios, creo que tenemos que romper esta segmentación de las luchas que se ha hecho. Por un lado, las mujeres luchando las agendas, entre comillas, de las mujeres. Por el otro lado, los trabajadores luchando por sus demandas laborales. Por el otro lado, bueno, así diferentes sectores. Creo que tenemos que desafiar esta segmentación de las luchas y plantearnos por el contrario, la posibilidad de una articulación común, colectiva, en defensa de los derechos colectivos, de los derechos individuales. Y creo que un desafío en esto también es que estas nuevas generaciones
puedan aprender a luchar y defender estos derechos, porque hemos tenido un tiempo de desarticulación del movimiento popular, de desarticulación de la capacidad de organización y de movilización de los diferentes sectores, y ahora hay que volver a aprender a luchar, hay que volver a aprender a defender nuestros derechos y hay que volver a aprender a articularnos y a tener lucha común, lucha colectiva, porque lo que se viene va a exigir de todas las manos y de todas las fuerzas para evitar que la crisis económica, para evitar que los préstamos, para evitar que la depredación del medio ambiente, para evitar que la incursión de la derecha conservadora, de la derecha que va contra el avance de los derechos humanos, pueda golpear mucho más duro a la gente de a pie, a la gente del pueblo. Zule, si tuvieras que asignarle una palabra al 2025, ¿qué palabra le asignarías? Bueno, yo le asignaría la palabra de crisis, porque creo que la hemos tenido en varios sentidos, y la crisis no solamente como una connotación negativa, sino la crisis vista como una necesidad de poner en duda, de poner en movimiento muchas cosas, estabilidades. Si bien hemos vivido, estamos transitando esta crisis económica, creo que también han habido crisis de cosas que se daban por sentadas, crisis en el modelo de gobierno que había estado todos estos años, ha puesto esta posibilidad de entrar en crisis también a nivel del ámbito político. Me parece necesaria, saludable, como una posibilidad de motor. Entonces yo me quedo con la palabra de crisis en todos esos sentidos para el 2025. Para la GESI 2026, ¿cómo definirías y en una palabra lo que se viene? Para el 2026 yo la definiría en la palabra de lucha, porque siento que es lo que vamos a tener que aprender a sostener y realizar desde distintos ámbitos. Nos hemos aletargado bastante y ahora toca luchar. Muy bien, Zule, te agradecemos muchísimo por esta mirada, este análisis de una colectiva feminista de Sucre. Todos esos temas que los has abordado son realmente una agenda que pues la hemos sentido, la hemos vivido, la hemos respirado el 2025. Y sí, el 2026 pues esperamos seguir en las trincheras de la comunicación, de la radio, querida Zule. Gracias a ti, Zule. Un abrazo fuerte hasta Sucre y a toda la red de Adich. Gracias, compañeras. Jayaya. Teníamos miedo cuando mi papá llegaba a la casa y lastimaba a mi mamá. Ella siempre se quedaba callada. Hasta ahora me pone ansiosa escuchar pasos llegando a casa. La violencia tiene un impacto en la salud mental y emocional de las mujeres, sus hijos e hijas. Las víctimas pueden experimentar dolor, traumas, lesiones graves y hasta la muerte. Mi mamá no hablaba bien el castellano y no la entendían cuando íbamos a denunciar a la policía. Es obligación de las autoridades desarrollar políticas de prevención y apoyo a las víctimas de violencia, con un enfoque intercultural para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Me tomó años entender que el amor no es violento, y cuando lo conocí al Juan, formé mi familia con él. Nos esforzamos por ser mejores. Él no quiere ser como su padrastro que golpeaba, y yo no voy a quedarme callada. Es tiempo de cambiar. Vivamos sin violencia. Es un mensaje de Alianza por la Solidaridad Action Aid, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Española de Cooperación AESID. Es el momento para un café con marraqueta.
regresamos a nuestro sector de Café con Marraqueta. Un abrazo grande a todo nuestro país, nuestros hermanos y hermanas quienes nos sintonizan en el interior del país. Y le damos la más cordial bienvenida a la hermana, la Guarmi Guiomar Arandia, de la colectiva Hecho por Ellas, que tiene y que tuvo esta gestión bastante actividad, especial en el plano artístico y en aquella que se desarrolla también con hermanas, con mujeres en distintos escenarios, también el apoyo incondicional a lo que son las artesanas en las distintas ferias que se han realizado. Bienvenida al programa, Guiomar. Muchas gracias, pues yo feliz de estar nuevamente en Guarmis, que es este programa que nos acoge siempre para poder comentarles nuestras travesuras. Somos cómplices de tus travesuras, querida Guío. Entre las Guarmis para seguir travieseando. Sí. Justamente, pues por todo el trabajo que han realizado, este tejido que siempre lo hace en cada gestión, bueno, tiene una situación distinta, ¿no? En cada vez que arman estos festivales, las ferias, que reúnen a tantas mujeres emprendedoras, artistas, fotógrafas, tantas Guarmis que están realizando diferentes trabajos. ¿Cómo han visto desde esta colectiva Hecho por Ellas esta gestión 2025? Así un pequeño balance que podamos hacer para compartir con toda la gente que nos escucha. Bien, nosotros hemos trabajado este año con diferentes áreas. Como bien decías, cada año se genera una dinámica diferente, dependiendo un poco de la convocatoria también, ¿no? Hasta el momento en que sacamos la convocatoria, que va a ser ya la siguiente semana, se van sumando muchas mujeres, algunas que se enteran por primera vez que estamos haciendo este encuentro, otras que se reconvocan a poder participar también en el encuentro. Y pues es un proceso que lo hacemos desde principio de año con una serie de actividades hasta llegar a este encuentro que lo hacemos en julio, agosto, cada año, y que después también mantiene otras actividades más pequeñas, ¿no? Pero el encuentro grande se lo realiza en estos meses, entre julio y agosto. Y pues ha sido muy lindo tener la presencia este año de artistas internacionales, ¿no? Esos esfuerzos colectivos, tanto de ellas como nuestros, para poderlas tener y compartir su arte en los diferentes escenarios, ¿no? Hemos tenido al grupo de teatro La Zancada, que desde Buenos Aires, Argentina, han traído 3 obras para compartir con el público, una obra infantil y 2 una para todo público y otra con un mensaje súper fuerte, ¿no? Es un cuestionamiento sobre la violencia de las mujeres, etcétera, que ha sido realmente una jornada súper linda en el Teatro Municipal que hemos tenido con el grupo La Zancada, donde todas han participado en la puesta en escena. En cuanto a la participación de arte plástico, hemos tenido a Su Villar. Ella hizo realmente esfuerzos de autogestión para poder estar acá. Ha venido, muchas desafortunadamente han pasado un montón de cosas, ha perdido sus documentos y dinero todo un día. Pero lo lindo es que también nos hemos hermanado en solidaridad y le hemos apoyado y demás. Ella, a pesar de ese impasse que ha tenido, se ha ido bastante contenta, ¿no? Ella es una fotógrafa chilena que realmente nos ha engalanado con su presencia en la exposición de artes plásticas, ¿no? De artes visual. Y pues la feria, que la hemos retomado después de mucho tiempo, a pedido de muchas hermanas que han solicitado que haya la feria, también para poder apoyarnos económicamente con emprendimientos que las mismas artistas vienen desarrollando, ¿no? Entonces, eso es lo importante.
porque creo que al final nos abrimos a la posibilidad de que todo lo que nos proponen y se pone en la camiseta también las artistas que quieren estar en las actividades, a nosotros nos impulsa a continuarlas, a desarrollarlas y a llevarlas a buen término. Entonces hemos tenido un día de feria donde también han participado las diferentes artistas mostrando su arte y ha sido muy lindo, ¿no? Y se han convocado después de la feria un montón también de mujeres que vienen desarrollando sus emprendimientos, ¿no? Entonces es como que una promesa que este año, el año que viene, que prácticamente ya está encima, vamos a tener también una nueva feria por ahí un poquito más larga y vamos a poder incluir también a más hermanas, ¿no? para este desarrollo. En cuanto a participantes también de Bolivia, hemos tenido la presencia de un grupo de Cochabamba, ¿no? Es un grupo de adultas, bailarinas adultas, que ya es la segunda vez que participan y que también se convocan y vienen y comparten con nosotros los diferentes talleres y actividades que tenemos en ese transcurso de tiempo que desarrollamos el encuentro. Y una artista mexicana que mandó la obra, no pudo estar, ella presentó físicamente, pero mandó la obra y se presentó su obra en la exposición de artes plásticas. Al margen de esto hemos tenido también un conversatorio y una muestra de realizadoras audiovisuales que han podido hablar un poco sobre su obra, su proceso creativo y demás. Y realmente nos hemos dado cuenta que el área audiovisual de mujeres, con mujeres es muy grande, ¿no? Entonces es un espacio que también hemos abierto para todas estas mujeres que hacen realización audiovisual, que proponen y que muchas de ellas lo hacen con fondos propios, con actividades solidarias, de intercambio y demás, que también por ser el colectivo un espacio autogestionado, nosotros entendemos perfectamente lo difícil que es, ¿no? Realmente es bien complejo, sin embargo, cuando tenemos varias manos, varias cabezas, varias energías que confluyen, vamos avanzando juntas, ¿no? Y creo que de eso se trata. Y de eso se ha tratado este año. Festival muy dinámico, muy diverso, Guiomar. Estamos arrancando el año que viene, también cerrando, digamos, este año con una feria del trueque, que ha sido una cosa que ha surgido rápidamente, precisamente por esto de las fiestas y demás, y tomando en cuenta que el domingo es Illapacha, este espacio también donde nos permitimos agradecer un tiempo de cosecha, digo, desde de siembra, de intercambio, ¿no? Equinoccio de primavera, equinoccio de verano. Bueno, nuestras estaciones son medias complejas en La Paz. Pero bueno, es una fecha interesante, importante también para que podamos compartir, ¿no? Y aprovechando la Navidad y demás, y todas las fiestas que se vienen, para generar también este espacio de reciprocidad, de intercambio, de energías, de ideas, de desearnos buena salud, éxitos y demás para el año. ¿Qué vamos a tener en esa feria? Perdón. Del trueque. Una feria que está enfocada a artículos de mujeres, ¿no? Se llama la Huarmiferia de Illapacha, ¿no? Entonces es una feria donde vamos a llevar nuestros tesoros. Hablábamos con la compañera, con Laura Soaznavar, que también tiene un colectivo, que ella es también cantante, músico, y ella me decía que a veces tenemos tesoros en nuestra casa que nos cuesta
hacer circular, pero que nos damos cuenta que necesitan circular, ¿no? Entonces, qué mejor que este momento para poder hacer circular estos bienes y que puedan hacer feliz a otra persona y especialmente a las mujeres, ¿no? Entonces, vamos a tener adornos, bisutería, ropa, libros, todo lo que podemos incluso hasta regalar, ¿no? A alguien que sabemos que lo va a apreciar, ¿no? Entonces también este espacio de la Navidad que a momentos se convierte en un escenario de demasiado comercio, ¿por qué no darle también esta otra perspectiva a partir del intercambio, ¿no? Del trueque? Y pues lo estamos haciendo en este espacio Arte Estudio Comunidad Cultural, que es el espacio donde nosotras trabajamos, y el espacio también que abre puertas para que podamos desarrollar las actividades. Así que invitamos a todas las mujeres a que puedan acompañarnos, intercambiar sus tesoros, y pues vamos a tener también algunas actividades. Estamos invitando a una escultora que pueda ella compartirnos un poco esto de realización de las sillas. Va a haber un micrófono abierto para las hermanas que desarrollen música, por ejemplo, o cuentacuentos que quieran compartir en la feria. Y vamos a tener como un altarcito de semillas, donde simbólicamente vamos a confluir nuestras energías para que pues el año que viene también sea lleno de prosperidad, esté lleno de éxitos, de energía colectiva, que nos permita seguir trabajando y caminando juntas, ¿no? Entonces, eso entre otras actividades que todavía estamos en desarrollo. ¿Dónde va el Guío? No puedo. Es que, ¿dónde va a ser Guiomar? Es en Miraflores, es en la calle Estados Unidos número 279. Bien facilito de llegar. Si encuentran el restaurante Cantaritos, porque esa es nuestra referencia, se entran hasta el fondo, en el mismo lugar donde está el restaurante, hasta el fondo hay una puerta de madera que va a estar abierta a mano izquierda, y al fondo hay como un galponcito donde desarrollamos las actividades, y vamos a estar el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en este espacio para compartir, ¿no? Es en Miraflores, a una cuadra y unos pasitos del Monumento Bunch. Perfecto, hermana Guiomar, especialmente felicitarte, y destacamos bastante tu trabajo de este programa Warmis Bolivia, porque a lo largo de esta gestión te hemos podido ver y observar en todas las actividades que has podido desarrollar y desempeñar, y lo reiteramos, con hermanas, mujeres que organizan, mujeres que articulan especialmente este tipo de eventos, tanto en el arte. Ahí te podemos recordar también con el Requiem de Víctor Hugo Vizcarra, y en estos temas hecho por ellas, y ahora en estas ferias del trueque, que nos das un mensaje muy, muy lindo, muy importante, ese tema de podernos apoyar económicamente, ¿no? Con intercambio de estos productos. Mis preguntas va de la siguiente forma: ¿qué perspectivas tú tienes para la gestión 2026? Y si hay algunos planes así a largo plazo o a corto plazo, ¿nos puedes mencionar? Con una actividad que siempre hemos querido hacer, pero en micro, ¿no? O sea, la actividad la vamos a lanzar en micro, que es una especie de diálogo entre la música, la danza y el arte plástico, ¿no? En una jornada donde va a estar tanto la obra física de la artista Evelyn y bailarinas y cantantes, ¿no? Artistas de la música, donde queremos hacer como una especie de diálogo y se podría decir, desmontaje de esa experiencia con el público, ¿no? Que nos interesa hacerlo. La temática para el encuentro 2026 está enfocada a las violencias. No tenemos exactamente el título todavía, algo así como desenmascarando las violencias, una cosa así, pero nos hemos puesto un reto, ¿no? Y el reto es mostrar y evidenciar las diferentes violencias, pero a partir del humor, ¿no? Entonces es un poco el reto que tenemos
para el año que viene, donde las propuestas de danza, de teatro y las propuestas multidisciplinarias las vamos a generar a partir de esto, ¿no? De la misma manera, estamos planificando también conversatorios con psicólogas, con investigadoras y demás, que nos permitan indagar un poco más sobre las violencias simbólicas, sobre las violencias digitales, que se han venido tan fuerte en esta última temporada, ¿no? Que realmente es un peligro para las mujeres. Guiomar, querida Guiomar, el tiempo ya se nos está acabando, pero para cerrar queremos pedirte, ¿qué palabra le asignarías al 2025? Una palabra. Reto, en todo sentido. ¿El 25? Ah, el de que pasó. Sí. El que está pasando. Sí, el que está pasando. Intensidad. Intensidad. ¿Y el 2026? En todo sentido. Gracias, querida Warmi, por tu tiempo, por toda esta conversación linda. Vamos a estar volviendo el 2026 para ampliar ya este nuevo proyecto. Gracias a ustedes y siempre bienvenidas a todas las actividades. Esperemos tenerlas el domingo en la Feria del Trueque, también para poder no solamente intercambiar productos, sino también conversar y poder generar estos espacios de encuentro, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Todo lo mejor. Un gran abrazo y un jayaya. Un jayaya. Escuchas Las Warmis. ¿Qué horas son, mi corazón? Y en la recta final de este podcast de Warmis Bolivia, queremos saludar a nuestras emisoras, a nuestras hermanas, hermanos, quienes semana tras semana difunden el programa de Warmis Bolivia. Debemos saludar hasta la ciudad del Alto, a Radio Estudio y a todas las hermanas quienes nos sintonizan en la valerosa ciudad del Alto. También a la Red de la Diversidad en Huaynatambo, también en el Alto, Yembatirenda en Tarija y Zipastambo en Sucre. Un abrazo grande a la agencia de información en Chuquisaca, Radio Adich FM Sucre, y a todas las comunidades también que nos sintonizan aquí en el departamento de La Paz, pero también allá en el sector de los Yungas, a través de Red Yungas. También un abrazo grande a Radio Río y Radio Tacana en Tumopasa, ese municipio que está muy cerca entre La Paz y Beni. Por supuesto, un abrazo grande a todas estas comunidades quienes semana tras semana sintonizan Warmis Bolivia. Sí, así también mandamos un gran abrazo a Radio Integración en La Plata, Argentina, a toda nuestra colectividad boliviana que igual nos acompaña en el podcast de las Warmis, a la red de comunicadores populares del Mercosur. Allí tenemos también un equipo de género, valiosas compañeras que también, por supuesto, van difundiendo los contenidos de las Warmis, al medio de comunicación Informa Bolivia en Santa Cruz, un medio digital que tiene multimedia, ¿no? Tiene información escrita, video, así que un gran saludo a Jimena, que está al frente de este proyecto. A Radio La Zona en Cotoca también, quien sintoniza y pues está en contacto con Warmis, y a estos otros medios digitales como son Aigún Bolivia y Bolivia Nueva. A todos ellos siempre nuestro agradecimiento por estar siempre en compañía de las Warmis. También nos pueden encontrar en las plataformas digitales como en Facebook, también estamos en YouTube, en TikTok y en Spotify, siempre con esa posibilidad de que nos puedan encontrar en distintos horarios, como ya les decíamos, y a cualquier hora. Y estamos en la red y bueno, nos pueden sintonizar para poder escuchar las entrevistas. Bueno, y en esta coyuntura mandar nuestra solidaridad a todas las familias que están sufriendo por las inundaciones, las riadas, todo este desastre ecológico que está viviendo nuestro país a raíz del cambio climático también. Y bueno, esto que ha afectado a muchas familias en esta época, tener mucha fortaleza para poder enfrentar estas adversidades y que pronto puedan tener un
poco de tranquilidad y volver a reconstruir su vida. Así de esta manera nosotros le ponemos punto final a su programa y podcast Warmis Bolivia de esta edición. Un abrazo grande, que tenga buen resto de jornada y bueno, todo lo mejor y un saludo y un abrazo grande siempre estamos para ustedes. Permiso. Allá. Alabín, alaban, alabín, bomban. ¿Quién y cómo diciendo, ay si cerita, dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?